¿Tu nombre es? Flor Vallejos Ortega. Muy bien, mira, vamos a hacer un jueguito. Tú vas a hacer un juego donde yo te pediré que empieces a hablar de lo que desees, de lo que más te guste hablar, un tema de conversación, una historia, no sé. Yo no voy a decir nada. Empiezas a hablar, yo callado. El juego consiste en que tú tienes que hablar, hablar y hablar, mientras que yo, cada vez que dé un toquecito, va a ser un punto ganado para ti. ¿Ya? Si me quedo silencio, normal, tú continúa hablando. Tu tarea va a residir en lograr el máximo puntaje. Mientras más puntos tengas, es mejor. Usted recibirá un punto cada vez que yo dé un golpecito, como te dije. Usted debe hacer una marca en la hoja de papel que tiene al frente suyo, por cada golpecito que tenga, indicando que ganó un punto. Usted debe llevar la cuenta de los puntos que ha ganado. ¿Bien? ¿Entendido? Vuelvo a recalcar. Yo me quedo callado, pero usted continúa hablando. Busque un tema que lo que más le guste, que le apasione. Bueno. ¿Empezamos? Ya. Mi tema de conversación va a ser un poco incluido en mi niñez, mi adolescencia hasta los años que tengo. Desde el momento que yo recuerdo esto, vivía con mi mamá. Mi mamá tenía 2 hermanitos que él lo adoptó. Después del tiempo que pasó mi mamá se ve embarazada de mí porque dice que antes no podía embarazarse y es que por eso ellos lo recogen. Pasó el tiempo, logré estar con ella solamente 7 años y luego de transcurrir ese tiempo yo llego a vivir con mi tía, donde era la hermana de mi mamá, y pasaron 7 años desde la fecha que falleció mi mamá. Y entonces cuando yo me di cuenta de las cosas, o sea, en vez de apoyarme ella a mí, en sí le agradezco muchísimo que me haya recogido porque no había donde yo me quede. Y me di cuenta pues que me retiró del colegio. Sus hijos eran normales, se iban normal y yo sí me quedaba en la casa con ella. Pasó el tiempo, en realidad una persona que es una persona lejana a mí, que le digo tío hasta ahora, él me propuso esto para viajar a Cajamarca. Yo creía que era una oportunidad para mí y lo acepté. Y en ese entonces viajé con mi prima, donde él y el hermano de mi prima nos llevó a la ciudad. Pasó un mes más o menos cuando mi prima decidió ir a Lima. Yo decidí quedarme con las personas que mi tío me dejó. Y entonces cuando mi prima viajó, ella sí me quiso llevar. Ya. Y entonces recuerdo que, porque a las personas que llegó fueron mis tíos, recuerdo que mi tío me habló claramente. Si yo me quedaba, era para estudiar. Y si yo me iba, era para trabajar. Y decidí quedarme. Y en ese entonces ellos me apoyaron para estudiar lo que era la primaria que me faltaba. Y decidí estudiar la primaria. Ellos me apoyaron. En ese entonces terminé la primaria y mi tía
con quien yo vivía trabajaba en un colegio y entré ahí a estudiar. Logré estudiar los 5 años y terminé la secundaria allí. Luego pasó el tiempo, terminó la secundaria y decidí por una carrera técnica. Decidí estudiar enfermería. Siempre quise estudiar cosmetología, pero vi también esto que cuando tenía mala vista el médico me habló claramente que no podía por los químicos. Y decidí estudiar la carrera de enfermería técnica, donde pasó el tiempo también. Y solamente falta pocos meses para terminarlo. Es un poquito cansado por las prácticas, clases, el último ciclo estamos llenos de proyectos y creo que un poco de gastos también, es un poco estresado. Y esperemos lograrlo todo. Y también a ellos les agradezco muchísimo por las cosas que ellos me apoyan. De repente no es lo necesario que yo apoyo en casa, pero yo veo que de parte de ellos el esfuerzo es bastante hacia mí, su apoyo. Pasando el tiempo me gustaría seguir estudiando, de repente no quedarme con la carrera técnica y ser algo más en la vida. Creo que para estudiar esto no define la edad, sino esto las ganas de hacerlo. Seguir estudiando, de repente esto logrará objetivos más adelante con el tiempo, y no para vivir o tener todo, sino para tener más conocimiento. De repente no en la misma carrera, pero sí hay otras carreras que tienen casi la misma relación que medicina. Y un poco lucharlo más y ponerlo de mi esfuerzo. Creo que si uno le pone todo el esfuerzo que puede, sí lo logra lo que quiere, pero con dedicación. También voy a contar un poquito de mis viajes. Creo que son recuerdos, anécdotas que quedan con nosotros. Los viajes que hice con las personas que vivo, que son mis tíos. Y el primer viaje que hicimos fue a Ecuador. No me acuerdo bien el año, pero sí me acuerdo claramente de ese viaje. Donde fuimos con ellos dos y con las pequeñas que tienen sus hijitas. Recorrimos, fue una experiencia bonita, y creo que su logro de ellos era viajar más lejos, pero por mí, que no tenía el permiso de los papás, creo que ellos se detuvieron. Pero fueron experiencias que quedan en mí y nunca lo olvidaré. Recuerdo que cuando regresamos por varias playas donde ni siquiera yo tenía la idea de llegar algún día. Y cuando ya regresamos, hay algo que siempre recordamos con las pequeñas, que cuando iba manejando mi tío, atropelló a un pavito y sus plumas realmente llegaron hasta casa, la casa. Así pegado en la llanta del carro, y creo que eso siempre lo recordamos. Pasaron varios años, pero anteriormente también fui con ellos a Lima para que ellos nunca se han descuidado de mí. Hemos hecho viajes donde de repente ha habido malos momentos, pero creo que la mayoría han sido bonitos.
pasó el tiempo y de verdad que a veces no hay palabras como agradecer a ellos, que son prácticamente mis papás para mí. Y me gustaría con el tiempo seguir acompañándoles, pero creo por cuestiones de trabajo, tanto ellos como yo. Y siento que al finalizar esta carrera, ellos ya no tienen la responsabilidad que tenían antes conmigo. Y a veces eso es un poco como que a veces me siento mal. Pero a veces me pongo a razonar, digo que estoy junto a ellos y así es que no me voy a separar, que cada vez que yo quiera siempre voy a estar con ellos. Y otro tema que me gustaría tocar, por ejemplo, es sobre mi carrera. La carrera que decidí estudiar enfermería me gustó desde un principio. Se me hacía difícil, claro, pero cuando ponemos de nuestro esfuerzo, los años pasan rápido. De verdad que ni siquiera me imaginaba yo terminar una carrera. Solamente falta meses para lograrlo. Y me gustó bastante. Mis primeras prácticas lo hice en un centro de salud. Era una posta y lo que vi ahí que no era lo necesario que yo debería aprender. Solamente trataba de los pacientes, pasar las historias, pasar consultas médicas y los análisis de laboratorio, nada más. Pero así estaba ahí algo de 6-7 meses. Luego terminé las prácticas iniciales que fueron en ese entonces. Pedí al director de mi institución para que me cambie. Me cambió a una clínica donde realmente encontré las cosas muy diferentes. Era muy distinto las cosas que se manejaban en un centro de salud hacia una clínica. En la clínica entraba un montón de patologías donde realmente yo a veces me sentía perdida. Donde encontré también chiquitas de la misma institución, pero ellas ya estaban finalizando sus prácticas. En ese entonces yo pedí a una chiquita que ya estaba terminando también su ciclo, que me guiara a toda la clínica. Y para qué sí me guió bastante, me enseñó todos los materiales, las áreas, donde era consultorios, hospitalización y los materiales que se debería hacer, cuáles eran los materiales de sala, cuáles eran los materiales que se podían usar, cuando un paciente entraba a sala, cuáles eran los cuidados de un paciente cuando salía de sala, o cuáles eran los cuidados de un paciente que estaba hospitalizado. Y entonces ahí realmente me choqué con cosas fuertes que no pensé que en medicina encontraríamos eso. Ahí también me di la oportunidad de conocer a un injerto de piel, cómo realmente se hace un injerto en un ser humano. Tuvimos un paciente que estaba 1 mes hospitalizado. Le hicieron un trasplante de nalgas, que tenía el tejido completamente necrosado, donde lo eliminaron toda la parte. De donde sacaron una buena parte de la pierna para que le coloquen en las nalgas, y pasó el tiempo, estaba 1 mes hospitalizado y sí funcionó. Luego lográbamos llevar a otra clínica que lo esterilizaban también al paciente. Y hay cositas fuertes. Luego pasó el tiempo, estaba 6-7 meses creo ahí donde logré
intermedias y nuevamente me pasaron a otra clínica. Ahí también encontré las cosas muy diferentes a la clínica que estaba haciendo antes y me di cuenta que todos los centros de salud no funcionan igual, funcionan completamente diferente, tienen áreas diferentes, su personal es muy diferente a la de la otra clínica, tienen sus días muy diferentes, donde yo también me sentía completamente perdida porque no sabía ni dónde se encontraban sus materiales. Y entonces igual había chicas que también llevaban la misma carrera, hacían prácticas, pero no eran de enseñarte las cosas, dónde están y dónde se ubican. Ahí eran un poco más estrictos y son un poco más estrictos porque realmente el dueño de la clínica es un poquito recto con las cosas que pasan. Y pues la diferencia que en la otra clínica, las cosas que realmente si tú malograbas algo, te decían que lo haces aprendiendo y no eran a devolver. En cambio acá tú lo haces trabajando, lo hagas como quieres, o sea, si lo haces trabajando o lo rompiste por accidente o esto, igual lo tienes que devolver. También estoy logrando terminar las prácticas finales, que a veces es un poquito complicado y estresado porque llegas a la limitación de horas, pero ellos te siguen dando turnos. O sea, hasta que realmente logren firmar todos los papeles, porque no nos firman una sola enfermera, sino nos firman varias con las que hemos tenido turno, la mayoría que trabaja en ese centro. Y entonces las cosas a veces se ponen más difíciles por más que uno quiera terminarlo rápido. A veces hay limitaciones donde te detienes. A mí me hubiese gustado que ya me concluyan todo del horario para empezar por el proyecto que estamos llevando por fin de ciclo, que es un proyecto amplio que realmente necesita tiempo y dedicación. Dice que antes era la presentación era una monografía, donde lograban simplemente concluir con la monografía y lo exponían, ¿no? Pero dice que cambió el tema del gobierno y no es obligación, es obligatorio, no es que ellos quieran hacernos, sino es obligatorio del Estado que nosotros logremos un proyecto productivo donde el proyecto nos pueda generar algo a nosotros. Pero a veces es difícil, sabemos bien que pues la economía no anda tan bien en Cajamarca y es difícil a veces de encontrar personas que realmente nos paguen por hacerlo ese proyecto o por exhibirlo el proyecto que estamos haciendo. Por ejemplo, en mi proyecto, mi tema que yo escogí es cuidados paliativos a pacientes con oncología, todo tipo de cáncer, desde recién nacidos hasta un paciente geriátrico, pasando de los 75 años. La verdad hasta ahora no he visto dónde hacerlo. Vamos a llenar una solicitud si es que el hospital nos brinda para realizarlo en sus áreas, pero también lo que nos piden en el proyecto es elaborar una microempresa. Donde funcione la empresa tenemos que tener dirección de casa exacto, todos los requisitos que tiene una empresa para poder concluir con todo esto. Creo que en el costo es un poquito elevado porque los gastos lo vamos a correr todos nosotros.
porque no creo que donde queramos hacerlo esto nos dé las facilidades. Sabemos que de haber pacientes con cualquier tipo de cáncer, si encontramos por cantidad, pero los familiares a veces son muy pocos los que lo tienen realmente en una clínica o un centro privado, ¿no? La mayoría de personas optan por el hospital porque de repente el gasto es un poco más reducido y no sé si nos dará la oportunidad, o sea, que ellos nos generen algo de ganancias a nosotros. O los gastos lo correremos todos nosotros, pero ojalá esto logremos concluirlo todo, estas metas que estamos trazándonos. Aparte esto, un poco medio de pena por lo que es el instituto. La verdad hemos compartido 3 años con los compañeros, a veces ha habido dificultades, pero creo que más ha habido alegrías. El grupo ha sido unido hasta ahora. Son muy pocas las personas que son alejadas, creo que somos todos unidos. A veces si hacemos una reunión nos reunimos todos, si compartimos todos. Por ejemplo, las fechas de los cumpleaños siempre lo hacemos en el aula, con todos juntos. Y como ahora en la mañana estábamos hablando de esto, nos vamos a extrañar creo que todos. Y este poco tiempo que nos queda, esto tratamos de ser más unidos. Porque nos queda poco tiempo y la verdad no sabemos a dónde llegaremos y si nos volveremos a ver o ya no, por los temas de trabajo, que a veces el trabajo de salud acá en la ciudad a veces no es fácil de encontrar, porque hay muchas personas que compiten con nosotros y esas competencias vienen con más experiencia. Y creo que nosotros estamos recién adquiriendo la experiencia que necesitamos. Y la verdad, pues, ojalá con el tiempo solamente nos volvamos a recordar todos y al menos nos podamos unir de repente, no semanal ni mensual, pero sí una vez al año. No me gustaría que pase igual que pasa con las compañeras del colegio, unas pueden, otras no, y a veces es muy penoso porque te llevas tan bien 5 años y al final cada quien toma su rumbo donde realmente nadie sabe por dónde está, no hay comunicación, simplemente te alejan de las personas que conociste nada más. A ver, que me gustaría hablar un poco más. Hablemos un poco de los desastres naturales. Sabemos que en México pasó esto